después de la divertida actividad que acabamos de hacer, recuerden lavar muy bien sus manos antes de tomar sus materiales. Estamos en Aprende en Casa, una manera muy padre de seguir aprendiendo. Conocerás diferentes formas de colaboración para el logro de metas, deportivas o de recreación, aprendiendo de las enseñanzas de la naturaleza. Hoy vamos a ver el tema de la colaboración para lograr metas comunes, ya sea en actividades deportivas, de recreación, así como algunas enseñanzas desde la naturaleza. Para eso seleccionamos los siguientes videos para ti. Al final te haremos 4 preguntas para que pienses un poco sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Llamamos árbol al ramaje que vemos por encima del suelo. Sin embargo, la parte más poderosa de este ser vivo se encuentra bajo tierra, aunque los humanos nos beneficiemos de su copa. Los árboles aumentan nuestra vibración, haciéndonos sentir bien, tanto física como psíquicamente. Si paseamos frecuentemente por los frondosos bosques, podemos llegar incluso a sanar de muchas enfermedades. La doctora Susan Simard, de la Universidad de Columbia Británica, lleva más de 30 años investigando cómo se comunican los árboles. Demostró que aquellos que son de la misma especie interactúan entre ellos y se ayudan a sobrevivir. Susan y su equipo descubrieron que hay una red por debajo del suelo que se extiende por todo el bosque. Un puñado de tierra puede contener kilómetros de diminutos hilos. Estos hilos son micelios, es decir, raíces de hongos que tienen una simbiosis con las raíces de los árboles. Bajo tierra, las raíces se juntan con los hongos. Así, por ejemplo, un árbol envía CO2 hacia abajo y pasa por el sistema de raíces, donde los hongos, que son los mensajeros, envían ese CO2 a otro árbol que lo pueda necesitar. De modo que todos los árboles trabajan unidos, recibiendo y enviando gran cantidad de información y nutrientes, como si todo el bosque fuera un solo individuo. Los árboles son seres muy sociables, que hablan un idioma común. No son competidores con los de su misma especie. Por el contrario, se apoyan los unos a los otros, ya que tienen desarrollada una conciencia de grupo muy elevada. Esta teoría también es apoyada por la bióloga Susan Dudley de la Universidad de McMaster, que descubrió que la planta Impatiens pallida, cuando está rodeada de los de su misma especie, dedica menos energía a expandir sus raíces y ocupan poco lugar, pero cuando no lo está, expande sus raíces lo más rápido posible, extendiéndose a un área mayor. Según Susan Simard, los árboles tienen sentimientos y pueden vivir emociones de dolor o miedo. Si uno de ellos es atacado por un insecto o por el hombre, avisa a los demás para que estén preparados frente a la amenaza. El químico y zoólogo estadounidense David Rhodes infectó un bosque de sauces con unas orugas tóxicas, con la intención de que estos árboles se protegieran de ellas. Para defenderse, el sauce elevó el ácido clorogénico, que es tóxico para las orugas, y éstas murieron. Lo curioso fue que un grupo de sauces cercanos, que no había sido infectado por estos insectos, también elevó su nivel de ácido clorogénico ante un posible ataque. Esto demostró que hubo algún tipo de comunicación entre los sauces. Algo muy similar sucede con las acacias. Las jirafas mordisquean sus hojas tan solo un momento y enseguida lo dejan, porque saben que estos árboles, cuando se sienten atacados, generan taninos que son mortales para los herbívoros. Y no solo eso,
Las jirafas ya no pueden comer de ningún árbol de ese bosque, porque todos a la vez empiezan a generar ese tóxico, demostrando que hubo algún tipo de comunicación. La doctora Susan Simard habla de los árboles madre. Dice que son aquellos árboles grandes y antiguos que atraen nuestra mirada cuando entramos en un bosque y, curiosamente, están conectados con todos los árboles a su alrededor, aunque sean de diferente especie. Estos árboles cuidan de sus retoños como una gran familia. Se produce una transferencia de recursos e información de los más ancianos a los más jóvenes. Es una pena que las prácticas de tala existentes ignoren el papel de los árboles madre de transmisión de conocimiento a la nueva generación. Por otro lado, Stefano Mancuso, profesor de la Universidad de Florencia, es una de las máximas autoridades mundiales en neurobiología vegetal. Creó el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, en el que él y su equipo llevan 10 años investigando. Está convencido de que las plantas son la base de la vida del hombre, porque son la conexión entre el sol y la tierra. La energía solar que nos llega es atrapada por las plantas, y éstas consiguen transformarla en energía química, en azúcar, que es lo que los seres humanos necesitamos para poder vivir. Sin las plantas, nosotros no tendríamos energía, por lo que no podríamos vivir. Tras muchas investigaciones, se ha podido saber que las plantas duermen, al igual que los animales, tienen un ciclo activo durante el día y descansan por la noche. Además, se están comunicando continuamente entre ellas a través de moléculas volátiles. Así, cuando olemos el perfume de una flor, estamos oliendo un mensaje que la flor está enviando a los insectos, o bien envía información a otras flores si se siente amenazada. Este doctor y su equipo llegaron a comprobar que las plantas perciben parámetros físicos y químicos que los animales no aprecian. Otra investigadora revolucionaria en este campo es la doctora Mónica Gagliano, del Centro de Biología Evolutiva de la Universidad de Western Australia. Esta doctora, junto a Stefano Mancuso y el nanobiólogo Daniel Robert, habla de la comunicación entre los vegetales y de los sonidos que emiten las raíces del maíz. Los seres humanos no oímos a las plantas, porque se comunican con infrasonidos. Las frecuencias son muy bajas, pero que no los oigamos no quiere decir que esos sonidos no existan. Según estos investigadores, los vegetales tienen sensores auditivos, aunque estos son distintos a los oídos humanos o al de los animales. La membrana de las células vegetales reacciona a la vibración de una forma muy similar a nuestras células humanas. Otro curioso experimento lo hizo en 1966 Cliff Baxter, un agente de la CIA experto en la famosa máquina de la verdad o polígrafo. Se le ocurrió conectar el aparato a la hoja de una planta de su oficina y, para su asombro, Baxter vio que en el polígrafo apareció una línea recta, algo que él conocía bien de sus muchos interrogatorios. Pero el polígrafo no registraba nada más que eso, una inactiva línea recta. Baxter se empezó a preguntar cómo podría hacer reaccionar a la planta. ¿Tendría sentimientos? Pensó que las personas muestran esas reacciones en el polígrafo cuando se sienten amenazadas. Entonces se le ocurrió quemar una hoja de la planta, y justo en ese momento, el instrumento de registro dibujó una curva muy acusada. Eran las 3 de la madrugada. No había tocado a la planta, ni siquiera se había movido. Tan solo había pensado en quemarla. ¿Acaso la planta podía leer su mente y por eso se sintió amenazada? La sabiduría de los árboles y las plantas son conocidos por los chamanes de todo el mundo, que dicen hablar con ellos, porque son los árboles y las plantas quienes les indican cuáles de ellas pueden curar determinada enfermedad. Ya en el siglo IV a.C.,
el científico griego Aristóteles atribuyó alma a las plantas, aunque no creía que tuvieran sensibilidad. Por otra parte, Hipócrates, el padre de la medicina, aconsejaba a sus discípulos hablar con las plantas, porque decía que eran ellas las que tenían el conocimiento de la curación. Mucho tiempo después, ya en el siglo XVIII, el sueco Carlos Linneo, considerado el precursor de la botánica moderna, afirmó que los vegetales eran como los animales, solo que sin movilidad. Pero a principios del siglo XX, el vienés Raoul Heinrich Francé fue mucho más allá, al afirmar que las plantas se mueven tanto como los animales, pero a una velocidad muchísimo menor. Según un curioso experimento realizado por la Real Sociedad de Horticultura de Londres, hablar a las plantas hace que crezcan más rápidamente, especialmente si son mujeres. Actualmente, varios estudios han demostrado que los pacientes recién operados que veían árboles desde sus ventanas sanaban más rápidamente y tenían menos complicaciones que aquellos que no los veían. También está demostrado que los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad mejoran cuando tienen acceso a la naturaleza. Se ha podido comprobar que los vecindarios y hogares que no tienen plantas o árboles tienen mayor violencia dentro y fuera del hogar que los vecindarios más verdes. Creen que puede ser porque los árboles y las plantas ayudan a reducir el nivel de temor. Es cierto que los árboles necesitan de nuestro cuidado, pero nosotros, los humanos, necesitamos muchísimo más de su contacto para poder aumentar las vibraciones y reconectarnos de nuevo con nuestro hermoso planeta. Y sobre todo ahora que nos encontramos en un momento clave para toda la humanidad. Diría que el trabajo colaborativo fue un invento de las abejas, o las hormigas, o las termitas. Hace millones de años, y les ha ido tan bien que no han tenido que modificar sus perfectas sociedades ni evolucionar hacia otros comportamientos individualistas. Toman decisiones que siempre benefician al grupo. En su mundo lo importante es la comunidad. Incluso pueden llegar a sacrificar sus vidas para que la comunidad siga viva. Su inteligencia y comportamiento individual es muy pobre, sin embargo en comunidad son capaces de construir catedrales. La vida diaria de las abejas nos enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Las abejas pertenecen a un grupo de insectos que se conocen como himenópteros. Este es uno de los grupos más grandes de insectos. Se conocen alrededor de 3.000 especies. Las abejas viven en grandes sociedades llamadas colonias y perfectamente organizadas, donde cada abeja realiza una función determinada de acuerdo a su edad y desarrollo físico. En ella podemos ver que existen 3 tipos de abejas que son obrera. Son abejas hembra más pequeñas que la reina, poseen unas glándulas que les permite alimentar a las larvas y construir la colmena. ¿Reina? Existe solo una reina por colmena. Tiene el abdomen más grande que las obreras, su aparato bucal más reducido, sus antenas más cortas. Zángano. Son abejas macho y nacen de huevos no fertilizados. Solo hay unos cientos de ellos en la colmena. La colmena es el recinto de madera o de algún otro material que sirve de habitación a las abejas. En su interior, las abejas construyen paneles conformados por cientos de celdas en forma de hexágonos regulares. Al tener esta forma, no quedan huecos entre una celda y otra. Las celdas son hechas de cera. En ellas se almacena miel, polen, huevos y larvas. Conscientes de que para sobrevivir a las constantes dificultades del entorno, la única manera de conseguirlo es uniendo fuerzas hacia un fin común, que predomine sobre los objetivos individuales de cada miembro de la especie. Las abejas son lo suficientemente sabias como para lograr trabajar eficientemente en un sistema social en el que los beneficios del trabajo de la comunidad superan con creces a los de la suma de las partes. Basamos su eficacia del trabajo colaborativo en 5 criterios básicos. Organización. La colmena tiene una estructura clara y entendida por todos sus miembros. Las abejas viven juntas por un largo periodo de tiempo, en estrecha proximidad y trabajan bien en conjunto. Miembros. En la colmena hay 3 tipos de abejas, cada uno con funciones diferentes. Cada tipo se adapta a su trabajo particular. Los diferentes individuos se aceptan y se aprecian, están calificados y experimentados y por lo tanto tienen algo que ofrecer al equipo. División del trabajo.
Hay una clara división del trabajo en la colmena, pero ninguna abeja está obligada a trabajar, lo hacen de buen grado. Las obreras aseguran que la colmena tenga todos los recursos prácticos que necesita para su funcionamiento y ellas cambian de tareas y responsabilidades según su sexo, especialización y edad. Apoyo entre los miembros del equipo. Las obreras alimentan a las larvas, los miembros más débiles, y también atacan si ven en peligro la seguridad de la colmena, sacrificando sus vidas si es necesario. Comunicación y diversión. Cada vez que las obreras regresan de sus expediciones requieren una reunión para dar cuenta del éxito de su viaje. Digamos entonces que el trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de personas intervienen aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común. Estos videos nos muestran las complejas relaciones que establecen entre sí las plantas y los animales. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Por qué es importante la comunicación en los grupos? ¿Por qué es importante la organización y tener una función? ¿Qué es para ti trabajar por el bien común? Veamos ejemplos de cómo algunos grupos han logrado poner en práctica estas enseñanzas.
yo, chori mama be kubola, asanga bio. Yo, ayade, aha. Soba, masolu na de. Return to the origin, the voice of your mother, whispering to you, sowing the seeds of language and mind and heart. Plug into Mother Nature, feel the essence of the earth. Extend your wings, expand your range, fly to the rhythm of the source. Your tribe is waiting for you. Let your heart soar into the sky. Your roots stretch into life's tree. Let the wolf inside you scream wild. Your tribe where you feel alive. Your tribe where you feel alive. Be strong, strive for a new view. Changes inscribed in the next generation. Don't be afraid to forge your way. Evolution, revolution, inspiration. Your tribe is waiting for you. Let your heart soar into the sky. Your roots stretch into life's tree. Let the wolf inside you scream wild. Your tribe where you feel alive. Your tribe where you feel alive. Y bien, ¿qué te parecieron estos videos? ¿Cuáles enseñanzas de la naturaleza crees que pusieron en práctica estos equipos? Anótalos. ¿Podrías poner en práctica estas enseñanzas con tu familia? En familia, planeen actividades o juegos para realizarlos juntos. Piensen en habilidades y capacidades de cada uno para que todos colaboren para lograr un objetivo común, así como las reglas para hacerlo. Por ejemplo, mantener su casa ordenada. Reflexionen sobre qué pasaría si alguien no cumple con lo que le corresponde. ¿Cómo se pueden ayudar entre sí para alcanzar el objetivo?
tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. También puedes preguntar a tus familiares. Seguro tendrán algo que decirte. Anota las respuestas a las preguntas y el diseño de tus juegos en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema, y guárdalas muy bien en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel al 55 36 01 75 99 y 800 288 6688. O también puedes encontrar los libros de texto en la página que a continuación aparece. Muy bien, esto fue Para lograrlo, colaboremos. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.